Una vez más, mis hermanos, Dios me los bendiga. Me da gusto saludarlos. Espero que estén bendecidos y en victoria. Quiero hoy compartir una vez más con ustedes palabras de fe, palabras de esperanza y de amor. Hoy quiero hablarles de la fe. Fe. ¿Qué es fe? Fe es creer en algo que no se ve, pero lo esperamos. Porque si creemos en algo que vemos, pues no es fe porque lo estamos viendo. Pero fe es creer en algo que no vemos. Por decir, nosotros tenemos fe en Dios. Seguir creyendo y esperando y tener esa esperanza viva. ¿En quién? En Dios. Que Dios es el proveedor. Que Dios es el que está con nosotros y que Dios es por nosotros. Quiero leer una escritura que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Pablo habla a los corintios y dice, creí a los escritos y no hablo cosas que no están en los escritos. Y nosotros creemos lo que está en la palabra del Señor. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces quiero leer una escritura, viene a la mente a Lucas 17, donde habla la historia o la parábola, como usted la quiera ver. Está escrita la historia de 10 leprosos. Y dice así en el capítulo 17 y versículo 11 en delante. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que vemos en esta historia, en esta ilustración, está escrito, quedó imprentado para que usted y yo, cuando demos lectura, nos agigante la fe y nos dé esa confianza de que Dios está por nosotros y Dios es con nosotros. Lo que vemos aquí es vamos a suponer que en estos momentos resalta el nombre del samaritano. Y el samaritano viene siendo el héroe de esta historia. ¿Por qué? Porque entre los samaritanos y los judíos no había muy buen trato. Los judíos se creían que ellos eran los que tenían la entrada libre al templo, eran los de diferente clase social más alta y tenían otro estilo de vida diferente. Pero aquí podemos ver que cuando ellos se acercan a Jesús, vienen entre los judíos, también viene el samaritano. Samaritano estaba clasificado como un mestizo, como una mezcla de razas, y los judíos no lo podían aceptar. Pero el enfoque aquí es que cuando pasamos una necesidad grande como la que se está viviendo, dejamos las clases sociales a un lado y entonces sí, todos estamos en la misma situación, con el mismo problema, y todos buscamos de la ayuda de nuestro Creador. Y ahí es donde viene la fe que empieza a gigantarse. Damos paso a que vemos el problema como un gigante, pero Dios es más grande que todas las cosas. Vemos que los hombres le gritan al Señor Jesús, al Maestro: ten misericordia de nosotros. Y vemos el paso que dan ellos de fe, arriesgándose a ser apedreados conforme a la ley levítica.
en Levíticos capítulo 3, y usted después lo puede ver, y cuáles son las reglas. Cuando el Señor le dice, vayan y muéstrense al sacerdote, ellos empezaron a caminar en fe. Usted tiene que imaginarse que la lepra se podía distinguir una persona leprosa, la piel se tornaba blanca, y ellos empezaron a caminar aún todavía llenos de lepra, pero obedecieron, creyeron por fe, empezaron a caminar camino hacia donde estaba el sacerdote. Entonces, vuelve a resaltar el héroe que es el samaritano. Él, al ver su piel limpia, regresa para atrás. No alcanza a ir a presentarse al sacerdote, sino que él regresa porque él ve su cuerpo y su piel como de un niño recién nacido, y él en su mente tiene que decir, no hay necesidad que vaya al sacerdote, primero voy a regresar y voy a dar gracias al maestro porque soy limpio, porque me ha sanado. Y él viene y le da gracias a Dios. El asunto es que ellos tomaron ese paso de fe y le dijeron al maestro, límpianos, queremos ser limpios. Cuando este hombre vino y dio gracias al maestro, muchas cosas tuvieron que cruzar por su mente. Primero eran desechados. Ahora él decía, ahora voy a ir y voy a abrazar a mis hijos, voy a estar con mi familia porque ya no voy a estar aparte, ahora soy limpio, voy y me presento al sacerdote, y él se veía su cuerpo limpio y por eso vino y le dio gracias a Dios. Nosotros tenemos que dejar las clases sociales, tenemos que tener esa fe ferviente. Cuando pasa un accidente y vemos y oímos, pero no está en nuestro círculo familiar, lo tomamos de otra manera diferente. Pero cuando el problema viene y toca las puertas de tu corazón o en tu casa, entonces ves las cosas diferentes. Y así estos hombres se unieron y vinieron al Señor, y Dios les da la sanidad de su cuerpo. Me recuerda la historia que se encuentra en el libro de Samuel, el capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, donde David y Saúl y todo el ejército de Saúl estaban rodeados, estaban sitiados, le tenían miedo y temor a aquel gran gigante. Entonces, cuando viene David oye todo el alboroto y oye todo lo que estaba pasando, y David viene muy campante y él empieza a investigar qué es lo que está pasando. David no tenía temor, David era un joven, pero él confiaba y tenía fe en Dios, el Dios de los ejércitos, en Jehová Dios, el Dios poderoso. Y él viene, y cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, primeramente él entra al campo de batalla, y cuando él se decide ir y pelear contra este gigante, él le dice a aquel gigante, tú vienes a mí conmigo con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no vio sus problemas que se agigantaban, simplemente él vio los problemas que no eran lo suficiente grandes para que su Dios los detuviera. Él confió en Dios, fue y dio ese paso de fe y retó al gigante. Es lo que nosotros debemos hacer, tener esa confianza y esa fe de que Dios está con nosotros. Dios es el que derrota los gigantes. No importa por grande que sea su situación, tenemos que dar ese paso de fe, como lo hicieron esos leprosos, como lo hizo David. Y cuando usted da ese paso de fe, siente que da un paso en falso, pero Dios lo sustenta, Dios le da la fuerza, Dios le da la suficiencia, porque cuando David entró y dio ese paso de fe, vino a su memoria lo del pasado. Usted acuérdese de dónde lo ha sacado Dios, de dónde lo ha liberado Dios, que le ha perdonado Dios, cómo Dios lo ha hecho libre, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha sanado. David recordó y él dijo,
cuando el oso o el león me arrebataban una de mis ovejas, yo iba y se las arrebataba, porque yo he confiado y estoy confiando en el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones, el Dios que tiene el poder y la habilidad de liberar y derrotar cualquier gigante que se enfrente o venga en contra de nosotros. Entonces, damos el paso de fe y recordamos lo que Dios y de dónde Dios nos ha liberado, qué adiciones Dios nos ha removido. Ahora tenemos un corazón limpio, un corazón, mis queridos hermanos, decidido a servir a Dios aún en medio de esta situación. Y David entonces recordó el pasado y luego tener que esperar en Dios, aprender a esperar en Dios, que Dios dé la victoria. Nosotros estamos confiando en el Señor, Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo y tenemos fe en un Dios de poder, en un Dios de bondad y de misericordia. Quizás aquellos hombres leprosos ya habían oído de lo que Dios, el Maestro, había hecho. Había sanado paralíticos, había dado vista a los ciegos, había levantado a aquella mujer jorobada, dio vida a una Lázaro y aún resucitó al hijo de la viuda. Ellos ya habían oído y creían en la palabra del Señor. Yo le quiero animar a usted que siga creyendo de que Dios nos va a liberar y va a deshacer esta epidemia por la cual estamos pasando, y no nos va a tocar, y pronto estaremos unidos alabando y glorificando el precioso nombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos hacer lo que hizo David, dar ese paso de fe, enfrentar los gigantes con esa confianza y ese denuedo de que Dios es el que pelea las batallas, de que no hay nada imposible para nuestro Señor. En Él tenemos nuestra confianza, porque Él es nuestro escudo y Él es el que nos da la fortaleza. Y con esa seguridad usted tiene que enfrentar los gigantes que se ponen enfrente de usted, porque no hay ninguna arma forjada, no hay ninguna epidemia, no hay ninguna enfermedad que toque su alma. Su alma le pertenece a Dios, su alma es del Señor. Por lo tanto, usted tiene que tener esa confianza y esa paz, pero tiene que dar ese paso de fe, aunque sienta que lo da en falso. El Señor es el que lo levanta. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, Pedro iba y tenía la vista puesta en el Maestro. Al instante que Pedro movió la vista del Señor, Pedro se empezó a hundir, pero la mano del Señor lo vuelve a levantar. Esa es la fe que a usted tiene que alentarlo. Esa es la fe que usted tiene que seguir levantando su vista y seguir caminando por fe, que no hay nada imposible para su Creador. Él es el Cristo de gloria, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente. Entonces, con esa confianza y esa fe tenemos que mantener viva nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque si mantenemos viva la esperanza, entonces va a crecer la fe, y la fe va a dar frutos de seguridad y de confianza de que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mis queridos amigos y mis hermanos, los amo en el amor del Señor y los hemos estado extrañando, pero por medio de esta situación, mis hermanos, Dios va a hacer y está haciendo grandes cosas para su reino. Tenga confianza en el Señor, tenga fe, dé ese paso, recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado y espere en el Señor. Quiero invitarlo para este domingo a las 9:30. Tenemos el servicio en línea. Invite a alguien a que esté y se una con nosotros. Estaremos predicando la palabra del Señor y espero que estén bendecidos. Una vez más, los amamos en el amor del Señor. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Hasta pronto, mis hermanos.